preservarás, aunque bramen y se agiten las aguas, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Nos llamaste, pueblo mío, nación santa, redimidos, somos luz que alumbra el mundo en la oscuridad, el sostén y la columna de tu verdad. Aunque tiemblen y se muevan los montes, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Tú puedes salvar. La iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está. La iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Con injurias afligida, por tu causa perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservarás, aunque bramen y se agiten las aguas, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Nos llamaste, pueblo mío, nación santa, redimidos, somos luz que alumbra el mundo en la oscuridad, el sostén y la columna de tu verdad. Aunque tiemblen y se muevan los montes, la iglesia prevalecerá.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cegnil, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Noche de paz, noche de amor, tiemblan pastores al ver la visión, desde los cielos se anuncia gran voz, coros celestes dan gloria a Dios. Hoy os nació un Salvador, hoy nació Cristo el Señor. Noche de paz, noche de amor, grande la estrella, luz del Señor, junto a los ángeles cantamos hoy, dándole gloria al Rey nuestro Dios. Cristo Jesús nos llegó, la salvación nos llegó. Noche de paz, noche de amor, Dios el Padre a su Hijo vio, alba de gracia que nos anunció, amanecía la gran redención. Cuando nació el Salvador, la noche que Él nació. Tengan todos muy buenas noches, hermanos y hermanas. Qué enorme gozo y privilegio poder estar reunidos un miércoles más, una noche más, para poder compartir con cada uno de ustedes. Hoy decidí ponerme mi suéter navideña, ya que nos aproximamos a una fecha muy importante, el 24 y 25 de diciembre, donde conmemoramos el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Y en esta noche, mis hermanos, vamos a finalizar con el tema de Siguiendo las huellas del Maestro. Y como noches anteriores, quiero que recordemos, pensemos, analicemos el mensaje que Dios trae para cada uno de nosotros. Algo que sin duda alguna ya usted y yo sabemos, pero que siempre es importante refrescar, como las noches anteriores, para poner en práctica. Y bueno, qué mejor que recordar esto ahorita, finalizando el 2020, para pensar y tener como prioridad algunos objetivos espirituales para el 2021 que sin duda van a ser de vital importancia para nuestro cristianismo. ¿Qué le parece, mis hermanos, si me acompañan en oración e iniciamos inmediatamente con la palabra de nuestro Dios? Gracias, Padre Celestial, por esta noche. Gracias por bendecirnos, Señor, durante este día. Gracias por cuidarnos, protegernos. Y aunque a veces, Señor, el panorama no pinta bien, aunque a veces pensamos que nada nos sale, Dios, podemos estar confiados de que eres real, y al ser tus hijos, podemos estar confiados que nos acompañas todos los días, Señor. Gracias
por este tiempo tan importante que nos permites vivir, porque hay muchísima paz, armonía, gozo. Señor, gracias porque es una fecha muy importante donde conmemoramos, Señor, su nacimiento, el nacimiento de nuestro Salvador personal. Gracias de verdad, Dios. Quiero rogarte en esta noche que puedas limpiarme, purificarme para poder transmitir, Señor, a mis hermanos, Señor, a la iglesia, Señor, su palabra como tiene que ser, de una manera digna, Dios. Te ruego, te suplico que puedas dirigir esta noche y que te puedas, Señor, ver honrado, glorificado, Señor, a través de este mensaje de tu palabra. Bendito sea, Señor, y gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, ¿qué le parece si me acompaña a Primera de Juan? Primera de Juan, el capítulo 1. Y en realidad, hermanos, en esta noche nos vamos a situar en toda la lección casi que exclusivamente en un solo versículo, en el versículo 6. Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Usted puede ir buscándolo con paciencia, yo voy a leerlo. Dice así, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Una vez más, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mis hermanos, quiero preguntarle, ¿cuáles son sus objetivos acerca del cristianismo? ¿Qué piensa? ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene? Y no me estoy refiriendo tal vez específicamente de su persona puesta en la iglesia, su papel o su responsabilidad en la iglesia. Me refiero a su vida espiritual ante Dios. ¿Cuáles son sus objetivos? Estas fechas siempre me recuerdan algo muy interesante. Cuando va terminando el año, tomamos la costumbre de ir pensando en las decisiones o en las promesas que vamos a hacer para el próximo año, lo que usted y yo queremos lograr para el siguiente año. Y no quiero que usted se sienta mal o como estaba tal vez pensando ahora más temprano. Yo no quiero, mis hermanos, que nos martiricemos tal vez en pensar en aquellas cosas que prometimos y no cumplimos propiamente en este año. ¿Sabe? El 2019 posiblemente, en mi caso fue así, posiblemente en el suyo también, acostumbramos a tomar decisiones en diciembre, ya cuando el año está terminando. ¿Sabe? Tal vez muchos de esos objetivos, promesas, decisiones que usted había tomado, posiblemente no las cumplió en el 2020, posiblemente muchas de ellas sí, y posiblemente algunas otras usted no las ha cumplido. ¿Sabe? Con esto no quiero decirle, no me malentienda, que alcahueteemos nuestro cristianismo y olvidemos aquellas metas espirituales que teníamos. Pero no las olvide, ¿sabe? El año está terminando, pero tal vez Dios le permita vivir todavía un tiempo más, unos años más, y esas promesas tenemos que mantenerlas presentes en nuestros corazones para cumplirlas tarde o temprano. Si usted no las ha cumplido y sabe que le ha fallado a Dios, pida perdón, pida perdón. Si va a hacer promesas nuevas para este año, hágalas y siempre mantenga una mentalidad de cumplirlas. Pero quiero decirle, mis hermanos, que los objetivos, hablando de lo que usted y yo tenemos que mentalizarnos en cuanto al cristianismo, ¿sabe? Tienen que estar basados en el cristianismo, tienen que estar basados en la palabra de Dios. Y cuando ahorita en estos tiempos usted y yo vamos a hacer promesas espirituales para el próximo año, necesitamos basarnos en la palabra del Señor para prometer y por supuesto para cumplir. ¿Sabe? Los objetivos que tenemos que mantener a la hora de que usted y yo seguimos en pos de las huellas de nuestro Maestro, tiene que ser muy, mis hermanos, tiene que ser muy seguro a la hora de usted tomar una decisión o a la hora de usted mantener ese objetivo. Por eso le digo
que todo eso tiene que ser basado en las Escrituras. Y existen muchas prioridades, muchos objetivos que podemos mantener en nuestras mentes, pero el principal y el mayor de ellos, el que usted y yo tenemos que tomarlo en cuenta todos los días, es caminar en luz, es caminar en integridad, en pureza, en santidad. Aunque usted y yo fallemos y nos equivoquemos muchas veces durante un año y a veces traicionemos a Dios haciendo lo contrario, pasándonos al lado de la oscuridad, cuando pecamos, cuando le fallamos a Él, siempre tenemos que mantener una actitud de arrepentimiento, pedirle a Dios que nos impulse y guiarnos con los objetivos correctos cada día. Y sabe, a la hora de que ingresamos en el camino como creyentes, tenemos que mantener presente el primer objetivo y diría yo el más importante de todos: compañerismo. Compañerismo con nuestro Padre Celestial, compañerismo con su Hijo Jesús, con nuestro Salvador, con el que estamos a punto de celebrar el cumpleaños, el 24 de diciembre. Mis hermanos, necesitamos tener compañerismo constante, continuo, con nuestro Padre, con nuestro Señor y Salvador. Por supuesto, a la hora de que ingresamos en los caminos como creyentes, también uno de los objetivos en algún momento dado es mantener el compañerismo con los creyentes, con la familia espiritual. Mis hermanos, caminar con Dios es una participación continua. Usted y yo debemos permanecer delante de nuestro Padre Celestial, delante de su Hijo. ¿Sabe para qué? Para caminar en luz, como nos dicen las Escrituras. Y ¿sabe por qué le mencioné lo del principio? Lo de los objetivos, las promesas y las decisiones que usted y yo tomamos para el próximo año. Porque en realidad esto es lo primero que usted y yo tenemos que prometer como una promesa espiritual. Que el próximo año, en este caso el 2021, podamos estar más cerca de Dios. Podamos permanecer delante de Él aún más tiempo del que usted y yo posiblemente pasamos en el 2020. Yo creo que muchos de los objetivos tal vez y metas que deseábamos para este año 2020, posiblemente algunas de ellas se tuvieron que congelar debido a la pandemia. Pero si hablamos específicamente de priorizarnos, de mentalizarnos a cumplir con una comunión íntegra y continua delante de Dios, no hay nada que nos pueda detener. Tan solo nosotros mismos. Las malas decisiones que tomemos durante el año, lo que nos aleja de nuestro Padre Celestial. Pero si en su corazón, si en mi corazón está el deseo de caminar en luz y de ser mejores creyentes cada día, entonces déjeme decirle, mis hermanos, que necesitamos estar delante de Él de una forma íntima y constante para andar en luz. Este caminar nos trae gozo y de hecho es el único camino, el estar siguiendo las huellas del Maestro, buscando su presencia todos los días, es el único camino que puede traer gozo a nuestra vida. Aunque todo a nuestro alrededor se esté derrumbando, aunque el 2021 tal vez nos traiga cosas difíciles de enfrentar, cualquier cosa que usted y yo vayamos a vivir en este fin de año y en el próximo año, déjeme decirle que en medio de todo eso puede haber gozo, porque nuestro Padre Celestial nos acompaña, está con nosotros, porque andamos, caminamos en luz como Él nos lo está pidiendo. Caminar con Dios, mis hermanos, es un paseo en la luz. Caminar en la luz implica, uno de los objetivos, implica una conducta cristiana. Caminar en la luz, mis hermanos, escuche, excluye todo lo que es oscuridad. No podemos decir que andamos en oscuridad y que al mismo tiempo estamos caminando en la luz. No puede ser así. Eso no es bíblico y eso tampoco es algo aprobado por nuestro Señor Jesucristo. Vivir en la oscuridad, mis hermanos, escuche, vivir en la oscuridad hace que sea imposible caminar con Dios.
Cuando usted y yo nos comportamos como queremos, tomamos cualquier tipo de decisión, nos andamos nada más que como usted y yo lo deseamos bajo nuestra propia carne, déjeme decirle que es imposible que al mismo tiempo usted y yo estemos caminando con Dios. Por supuesto que fallamos, durante el año nos equivocamos, pecamos infinidad de veces. Pero por eso, mis hermanos, tenemos un Dios soberano, un Dios que nos salvó a pesar de nuestras imperfecciones, un Dios que tan solo desea que usted y yo le permitamos, Él desea que usted y yo le permitamos que haga su obra en nosotros, que nos limpie. Vea lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Claro que hemos fallado, pero tenemos un Dios con el poder tan suficiente, con un amor tan grande y tan suficiente, mis hermanos, como para limpiarnos cada vez que usted y yo pecamos contra Él. Es una lucha constante. Este año 2020 fue de una lucha constante, de pruebas, de dificultades, de muchas alegrías también, de mucho regocijo también. Pero lastimosamente en las diferentes épocas y circunstancias que hemos vivido, hemos pecado, hemos fallado, pero tenemos un Dios tan grande que también quiere perdonarnos para seguir haciendo su obra en nosotros. Mis hermanos, Dios, escuche bien, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Él, escuche, porque a veces nos confundimos a la hora de hablar, Él no es una luz, Él no es una luz o la luz. Mis hermanos, el mismo Dios, su esencia, su naturaleza es la luz. Él es luz. Mis hermanos, el mismo Padre Celestial, a veces decimos, es que uno de los atributos de Dios es amor. No, mis hermanos, Él es el amor. Él es el mayor significado de amor, la esencia original del amor. Él en su naturaleza, en su esencia, tiene la luz que necesita este mundo, tiene el amor que usted y yo como creyentes y la humanidad completa necesita para poder salir adelante y continuar por este paseo de la vida. Mis hermanos, en Dios no hay oscuridad, ni física, ni intelectual, ni moral, ni espiritual. Mis hermanos, Dios es santo, Dios es poderoso y a pesar de lo que usted y yo podamos creer y experimentar, la palabra de Dios es clara. Y voy a volver a leerlo para refrescar el pasaje. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cómo ha sido este año para usted? ¿En qué posición se ha colocado? Sabe, yo no sé si ahorita, usted que me está escuchando, no sé qué tan activo sea usted en el ministerio, en la iglesia, no sé qué tan activo sea o haya sido, ¿verdad? En este tiempo tan difícil en las cosas de la iglesia. Pero déjeme decirle, y específicamente, como le mencioné al inicio, yo no me refiero tanto a su papel como creyente en la iglesia, como ministro que es, como persona que sirve. Puede ser a tiempo completo, puede ser en un ministerio en específico, no sé. Pero el punto es, ¿en qué posición se ha encontrado usted? ¿En las tinieblas o en la luz? Espiritualmente, ¿cómo fue el 2020 para su vida? No quiero desanimarlo, no quiero que usted tal vez agache su cabeza y regrese atrás, no. Pero yo quiero decirle que si tal vez espiritualmente usted no ha estado muy bien, entonces todavía está a tiempo. El año no ha terminado.
puede terminar el año bien, aunque sea estos últimos días que nos quedan, pero podemos terminarlo bien. Podemos estar delante de Dios y decirle: Señor, límpiame, levánteme, encamíneme y desde ya vaya guiándome para el 2021, porque yo deseo estar más delante de su presencia. Yo deseo pecar menos y deseo que en el 2021 usted haga su obra en mí. Mis hermanos, Dios es luz. Y definitivamente, mis hermanos, en Él no hay tinieblas, en Él no hay oscuridad. Nuestra comunión con Dios, mis hermanos, tiene que ser en santidad. Usted y yo tenemos que buscarle con un corazón contrito y humillado si hemos pecado, pero tenemos que buscarle con el propósito de que Él nos ayude a caminar en santidad. En pocas palabras, y lo que tanto estamos mencionando en esta noche, que Dios nos ayude a caminar en luz, en la luz que Él provee a cada uno de nosotros los creyentes. No podemos, y que eso sea claro en esta noche, no podemos caminar o tener ambas naturalezas y andar por ahí diciendo que estamos en luz y a la vez estamos en tinieblas. No podemos caminar en la luz y al mismo tiempo caminar en la oscuridad. Si deseamos, mis hermanos, si usted y yo deseamos caminar con Dios, tenemos que tener una vida completamente separada de la oscuridad. ¿Escuchó bien? Si deseamos una caminata, una vida con Dios, debemos vivir completamente separados de la oscuridad. Así es como el verdadero cristianismo, como el verdadero creyente, tiene que vivir sus días. Dios dice que no puede haber compañerismo entre estos dos caminos, entre la luz y la oscuridad. Caminar con Dios, mis hermanos, caminar con Dios es una comunión, como les hablé al principio. Mientras caminamos con Dios, Él nos da dirección a cada una de nuestras vidas. Cuando usted y yo vivimos buscando al Señor todos los días, Él da dirección. Y sabe, la dirección es tan clara que aprendemos y conocemos cuál es el llamado y el propósito que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros, de una forma clara y específica. Mis hermanos, podemos recibir respuestas de todas las preguntas de nuestra vida, todas las cuestiones que hay en nuestra mente, que no sabemos por qué pasa esto, lo otro. Cuando estamos cerca de Dios, Él nos da todas esas respuestas para que usted y yo comprendamos quién es el que manda, quién es soberano y quién verdaderamente es el que tiene todo bajo control. ¿Sabe? Una de las cosas más importantes que usted y yo podemos experimentar a la hora de que estamos en pos de las huellas del Maestro, seguimos esas huellas, ese legado tan importante que Jesucristo ha dejado, es, mis hermanos, que experimentamos limpieza de nuestro corazón, limpieza de nuestras mentes, limpieza de la forma en la que usted y yo venimos caminando, y para eso siempre es necesario que usted y yo confesemos nuestros pecados delante de Dios. Satanás tiene un objetivo cuando usted peca, cuando yo peco, cuando cualquier persona peca. Él desea, a través del pecado que usted y yo cometemos, desanimarnos, desviarnos, desenfocarnos y hacer muy posiblemente que nuestra actitud sea regresar, volver atrás. Después de transitar, de experimentar los enormes privilegios que usted y yo hemos podido observar en luz, Él desea que a través de nuestro pecado volvamos a la oscuridad y nos olvidemos de esas grandes bendiciones que hemos recibido por parte de Dios. Pero sabe, eso es el engaño de Satanás.
Dios nos dice otra cosa completamente diferente. Dios nos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Nosotros seguimos en pos de Jesucristo. Fallamos, pecamos. Ya Él sabe que las debilidades nuestras, ya Él sabe lo que usted y yo somos malos. Ya Él conoce, mis hermanos. Ya Él conoce perfectamente cuáles son las cosas que para nosotros son debilidad. Ya Él sabe. Y por eso Él nos exhorta y nos envía constantemente a tener una vida de arrepentimiento. Cuando usted y yo pecamos, debemos arrepentirnos. Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y a través de eso, nos volvemos a colocar en la luz que como creyentes tenemos que andar. En la luz que solamente Jesucristo nos puede proveer. Y tengo algunos otros pasajes por acá que me gustaría que podamos leerlos. Acompáñenme a Deuteronomio. Acompáñenme a Deuteronomio y vamos a ir específicamente al capítulo 2. Ya casi vamos a terminar. En realidad, la semana pasada y esta, las lecciones son relativamente cortas, con el fin de refrescar, recordar principios bíblicos, mis hermanos, y por supuesto, yo creo que son al grano, diría yo, para que tomemos en cuenta estas cosas y se nos quede grabado y podamos ponerlas en práctica. Mis hermanos, Deuteronomio, capítulo 2, y vamos a ir específicamente al versículo 7, que nos dice así. Escuche bien. Dice: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. ¿Qué podemos ver? Bueno, Israel experimentó, mis hermanos, una caminata con Dios durante 40 años, donde el mismo Señor les estaba moldeando en el desierto para que las faltas, para que los pecados, para que ellos se dieran cuenta que Dios es poderoso, que el Dios que les liberó del pueblo de Egipto realmente es poderoso. Y durante 40 años, ¿sabe? No les faltó absolutamente nada, porque el pueblo de Israel estaba siendo direccionado por el Padre Celestial, por el Todopoderoso. Acompáñame a Daniel. Daniel, el capítulo 3. Y vamos a ver algo también muy interesante, algo que una vez más ya usted conoce, pero que siempre es una bendición poder recordarlo. Daniel, el capítulo 3, mis hermanos, y vamos a leer del versículo 25 en adelante. Dice así, escuche bien. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Interesante historia, muy conocida, pero sabe, Dios
y los 3 jóvenes hebreos de aquel entonces y que nos relata esta historia, mis hermanos, caminaban juntos en el horno de fuego con Dios, con Cristo, con el Espíritu de Dios, mis hermanos. ¿Sabe? Es interesante, pero aún en medio de esa situación, en un horno de fuego, dice la palabra de Dios que ni siquiera su cabello tenía olor a humo. Sus ropas, mis hermanos, estaban intactas. ¿Sabe por qué? En medio de ese peligro, estos hombres se mantuvieron de esta forma a salvos. Porque Dios estaba ahí. Porque ellos caminaban con el Señor y el Señor les acompañaba. Tengo otro ejemplo por acá y me gustaría que usted lo pueda leer, apúntelo, por favor, para que usted lo lea. Juan capítulo 13, del versículo 5 al versículo 15, donde Jesús lava los pies de sus discípulos y donde el mismo Señor Jesús les está enseñando a mantener una caminata en esta vida como creyentes, una caminata limpia, una caminata completamente pura. Y me gustaría, una vez más, leerles el pasaje de esta noche, 1 de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mis hermanos, todo lo que usted prometió en el 2019 y que no cumplió, que no cumplimos en el 2020, ya Dios sabía lo que usted sí iba a cumplir y lo que no. Por favor, no se olvide de esas promesas. Manténgalas firmes, en pie, para cumplirlas y agradar a Dios. Pero quiero decirle que sus objetivos, mis objetivos, tienen que ser establecidos en las Escrituras para seguir las huellas de nuestro Maestro de una forma correcta. Que su prioridad, ahorita que estamos terminando este año, que su objetivo para el 2021 sea estar más cerca de Dios, sea buscarle más, tener una constante comunión con el Señor, con ese mismo Dios que cuidó al pueblo de Israel durante 40 años, ese mismo Dios que cuidó a estos hombres hebreos en un horno de fuego ardiendo, ese mismo Dios que le enseñó a otros seres humanos, específicamente a los discípulos, a mantener una vida limpia, a mantener una vida en luz. Si usted ha fallado durante este año, si ha pecado durante este año, recuerde que Dios es fiel y justo para limpiarnos nuestros pecados, para quitar de nuestra vida cualquier maldad. Mis hermanos, en Dios está el gozo que usted y yo necesitamos. En el Señor Jesucristo está la esperanza suficiente para nosotros salir adelante de todas aquellas cosas a las cuales usted y yo nos enfrentamos cada año. Qué bonito, ¿verdad? La Navidad, qué bonito compartir con nuestras familias, qué gozo celebrar el nacimiento de Jesús. Pero ¿sabe qué va a ser más gozoso? ¿Qué va a traer más alegría, bendición y paz a nuestras vidas? Cuando usted y yo honremos y glorifiquemos a nuestro Padre Celestial, decidiendo estar más cerca de Él, con el propósito de caminar en luz y dejar completamente en el pasado la oscuridad. Como le dije, fue una lección relativamente corta, pero es necesario que meditemos en estos principios bíblicos. ¿Qué le parece si me acompaña en oración? Gracias, Señor, una vez más por esta noche.
por cuidarnos, por bendecirnos, por llenarnos de su amor y de su gran misericordia. No merecemos, Señor, no merecemos tanto cuidado y tanta protección que nos has brindado durante este año. Gracias por las nuevas oportunidades, por las segundas oportunidades que nos diste durante todo este tiempo, a pesar de nuestra mala actitud de vez en cuando, a pesar de nuestro pecado y las muchas ocasiones que a través de ese pecado nos lanzamos una vez más a vivir en oscuridad. Gracias por liberarnos, por perdonarnos, por dirigirnos una vez más hacia la luz. Y yo quiero de verdad rogarte que si en esta noche hay algún hermano que tal vez está enojado, desanimado, lastimado, Señor, por cosas, Dios, que suceden, que a través de eso Satanás se ha aprovechado, que se ha olvidado de ti, Dios, en pocas palabras. Ilumínalo, ayúdalo y guíalo, Señor, a caminar en luz. Gracias, Señor, por esta noche y que la honra y gloria sean para ti. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Amén. Muy bien, mis hermanos, hemos concluido en esta noche. Hemos finalizado con un tema más. Gracias, de verdad, por su tiempo, por dedicarle este tiempo al Señor, por tomar apuntes, por estar en las Escrituras. Que todo esto haya sido de mucho provecho para poner en práctica y que los objetivos para el próximo año sean más espirituales, sean decididos y puestos con más ganas, con el propósito de glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, que tengan una preciosa noche, que Dios le bendiga siempre y de verdad fue un placer compartir con ustedes en esta noche. Muy buenas noches, hermanos.